nosotros continuamos, amigos, aquí en el Centro Regional de Noticias. En esta parte del programa le damos la bienvenida a Héctor Breña, pues del partido Podemos. Has estado bastante tiempo al lado del gobernador Francisco Ameliatx. A muchos le tomó por sorpresa ayer, otros no tanto. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, vamos a hablar del país, pero vamos a referirnos brevemente a que el Francisco Ameliatx se separa del cargo y bueno, va a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya salió muchas personas, el diputado Ángel Álvarez, Neidy Rosal, diputada del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, y dicen, y pasamos la noticia hace minutos, que él no puede hacer eso, porque, bueno, él fue electo popularmente, ¿no? Tú eres abogado. ¿Cuántos días es la separación absoluta? Porque si es separación absoluta, no sé si son 90 días en el caso. Explícanos tú, hay que nombrar un nuevo gobernador, ¿cómo es esto? Bueno, en principio ellos hacen ese señalamiento por ignorancia o inobservancia de los procedimientos legales. ¿Qué dice la ley? Legales. ¿Cuántos días? Mira, nosotros tenemos que tener claro que nosotros en 1999 aprobamos esta Constitución, que es la Constitución Bolivariana de Venezuela. A partir de 1999, los estados debían adecuar sus textos constitucionales a esta Constitución. En el caso de Carabobo se hizo un intento en el gobierno de Costa Carles y no se logró. En consecuencia quedó vigente la Constitución de 1991, que está publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 381 del 7 de enero de 1991. Antes de decirte lo que dice la de Carabobo, debo dejar claro que solo los artículos que no colinden con esta Constitución son los que permanecen vigentes. Todo articulado de la Constitución del 91 que colinde con la Constitución Bolivariana de Venezuela en 1999 queda sin efecto. En consecuencia, en lo que se refiere a faltas absolutas y faltas temporales, en esta Constitución Bolivariana que hace referencia a los gobernadores, no lo cita. En consecuencia, el gobernador se sustenta en el artículo 68 del Estado Carabobo de 1991, y el artículo 78 cita: las ausencias temporales del gobernador serán suplidos por el secretario del Ejecutivo que él mismo designe. Es decir, puede designar cualquier secretario. Ya voy a eso, porque la ausencia absoluta está en el 66, pero no podemos ir allá. Claro, pero el tiempo de televisión es así. Bueno, lamentablemente, que no puedo hacer nada. Ajá, dígame el 66. Con todas sus atribuciones y prerrogativas. Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días consecutivos, la Asamblea Legislativa, ahora Consejo Legislativo, declarará la falta absoluta. En cuanto a este se procederá como que establecido en los artículos anteriores. Ahora, ¿qué te señala el artículo anterior cuando se constituye ya de hecho una falta absoluta? Te tienes que remitir al artículo 66, que te dice: cuando se produzca falta absoluta en la segunda mitad del periodo, que es lo que está ocurriendo en este momento, la Asamblea Nacional, ahora Consejo Legislativo, dentro de los 30 días siguientes, procederá a designar por votación secreta un nuevo gobernador para el resto del periodo. ¿Qué te quiere decir esto? Que el gobernador, tiene que ocurrir varias cosas en principio. Primero, ya él oficializó su candidatura a la Asamblea Nacional, cosa que felicito, porque creo que es fundamental la presencia de un hombre como Francisco Ameliatx, que ya ha sido constituyentista, y en una situación tan crítica como la que vive el país, necesitamos la presencia de un hombre como ese en un proceso de este tipo. Punto uno. Pero, ¿cuáles son los pasos que deben ocurrir? Ya él hizo su formalización ante el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral debe ir a un proceso de validación de los recaudos que él hizo. Posteriormente, el Consejo Nacional Electoral oficializará su candidatura como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Pero si tiene... debe ir a un proceso de elección y debe quedar electo. Y posteriormente que quede electo, entonces, bueno,
ocurrirá lo que tiene que ocurrir, depende de lo que dure el lapso de la Asamblea Constituyente. ¿Cuándo él tiene que separarse del cargo? Cuando el Consejo Nacional Electoral diga, usted cumplió su recado y usted es a partir de este momento candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de ese momento opera la designación del doctor Gustavo Pulido, que por cierto, quiero dejar claro a todos los carabobeños que felicito al gobernador porque deben tener claro que el doctor Gustavo Pulido es un técnico, es una persona de excelente manejo de los procesos administrativos, es un abogado y las riendas del Estado de Carabobo están en perfecta seguridad. Claro, Héctor, pero la gente no votó por él. La gente no votó por Francisco Amelia. Tú no puedes quitar una gente y poner otra. Es verdad, la gente no votó por él, pero en este país tenemos más de 60 días matándonos, hay más de 70 muertos, hay una circunstancia especial y tenemos que ir a un proceso especial y eso está por encima de que si la gente votó o no votó por él. Fíjense, yo quería hablar de la Asamblea Nacional Constituyente porque tú tienes, Héctor, a medio país o más de medio país, eso no es inventado por mí, ni es mediático, ni es una inferencia arbitraria, es una realidad que hay un país diciendo, mira, no queremos una Asamblea Nacional Constituyente, o pregunte, haga una encuesta, una elección y pregúntele al pueblo si el pueblo quiere una Asamblea Nacional Constituyente, y ya es tan sencillo como eso. No, bueno, esa es tu opinión, yo te la respeto. Para preguntarle al pueblo, hay distintos mecanismos establecidos en los procesos referendarios. Aquí hay una circunstancia que es extraordinaria. Si bien es cierto que el artículo 347, en principio déjame darte una aclaratoria, todo principio constitucional tiene una excepción, salvo y además no opera la retroactividad, salvo en materia penal que sí opera la retroactividad cuando se trata del beneficio del reo, pero en el resto de los principios constitucionales hay excepciones. Si el 347 del texto constitucional, si bien te establece que el pueblo de Venezuela es depositario del poder constituyente originario, en ejercicio de su poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado y crear un ordenamiento jurídico y redactar la Constitución, tú tienes, porque las constituciones no se pueden leer de manera taxativa, tienes que concatenarlas, unas cosas con la otra. Esto te remite, y en mi punto de vista, con todo respeto que le pueda tener al Fiscal General de la República, creo que ella comete un error cuando lee solo la primera parte del artículo 5, porque en el artículo 5 ella señala que la soberanía, y está en uno de sus recursos, de los cuales fue decretado inadmisible, señala la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directa en forma prevista en esta Constitución y en la ley. Pero háblame clarito, háblame con ejemplo. Te estoy hablando, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. ¿Qué es la Presidencia de la República? Un órgano del poder público, porque no es la Constitución de Maduro, es la Constitución de un agente que establece el 348, que es el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional, con las 2/3 partes, los consejos municipales en cabildos abiertos y el 15% de las personas inscritas en el registro civil y electoral permanente. Cualquiera de estos agentes puede hacerlo. Ahora, ¿por qué el presidente convoca una Asamblea Nacional Constituyente? Pueden haber todas las interpretaciones que quieran, cada quien puede pensar lo que le dé la gana. Yo no vine aquí a evaluar interpretaciones de nadie. Yo no me salgo de este librito. Y este librito te señala en esa sección del 347, en el artículo 71, que a nuestros maravillosos juristas de cátedras, no se les gusta leerlo, señala las materias de especial trascendencia nacional, y yo entiendo que estamos viviendo una materia de trascendencia nacional, porque más de 70 muertos, paralizaciones, trancas de calle, imposibilidad, los niños a punto de perder las clases, es de trascendencia nacional. Podrán, escúchame esta palabra, podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa de los mismos agentes que te señala eso. Cuando te dice ya podrán, porque es que no me vas a entender si no te concluyo esta idea. Este dispositivo constitucional, cuando te establece esto, te dice que de acuerdo a la crisis nacional que se esté viviendo, podrá o no ser realizado ese consultivo. Lo que quiere decir que el dispositivo constitucional es potestativo.
Si fuese un dispositivo constitucional imperativo, te dijera deberá. Y el presidente estaría obligado a realizar ese referéndum consultivo. Yo me voy Sin embargo, del otro referéndum no nos salvamos. Después de elegir los constitucionalistas y elaborar el proyecto de constitución, eso está obligado a ir a un referéndum popular. Yo voy a sacar esta llamada. Yo quiero preguntar si tú piensas que como país estamos bien. Si tú piensas que cuando vas al mercado tú consigues todo lo que quieras conseguir. No, si no tienes miedo de la inseguridad, de si se consiguen alimentos. Héctor, tú eres venezolano. Bien, independientemente del lado de que tú estés, nos afecta, porque tú tienes hijos venezolanos. Yo te tengo que decir algo con todo Ajá. respeto. Yo te quiero mucho, pero tú no me puedes llevar de una discusión de rango constitucional a algo básico en lo cual tienes razón, porque eso es pasar de una rama a la otra para desdecir lo que te estoy diciendo. Mi respuesta a tu pregunta, no estamos bien. Ahora, hay que analizar el por qué no estamos bien. Hay que analizar por qué el Tribunal Supremo de Justicia tiene una corriente de pensamiento que es hacia el chavismo. Hay que considerar y saber la historia de por qué el poder moral republicano y el Consejo Nacional están así. Porque la gente se olvida de lo que ocurrió en el 2005. Los tiempos en televisión, tengo que hacer la pausa. ¿Cuánto me queda? ¿Me queda media segunda? No, todavía tenemos otro espacio. Ah, Hacemos bueno. una pausa y al regreso Ahorita te continuamos explico en qué conversando. consiste Estamos con Héctor el Breña. Estado. Gracias. Ya. Amigos, ya estamos en la última parte del Centro Regional de Noticias. Estamos conversando con el abogado Héctor Breña y yo le decía cuando estábamos en las cuñas, porque uno habla de todo, unas cosas las decimos, que hable clarito, clarito para poder entenderlo. Ya tú explicaste la Constitución, ya explicaste todo eso. No, ahora, aquí hay un pueblo que necesita pero ¿qué quieres que te diga clarito? El pueblo tiene que entender que las sociedades se rigen por estas normas. Porque si no se rigieran por las normas, sino por lo que dice una mayoría, como te dije en el negro que le dicen ustedes, yo agarrar a mis vecinos y de pronto decidimos que a las catiras como tú hay que crucificarlas, porque la gran mayoría, yo me adjudico la mayoría y resulta que te crucificamos. Como eso no puede ser, porque eso violenta todos los derechos humanos, los pueblos se rigen por este librito. Entonces, los que están en funciones políticas, han creado un daño gravísimo del año 92 y con toda responsabilidad te voy a señalar a Primero Justicia, a Julio Borges, a Voluntad Popular, que son los mismos que en el año 92 decían vamos a Miraflores a sacar el loco. Hay un problema y te voy a dar la razón y cuando termine y cuando termine te voy a dar la razón en algo que es algo que tiene que ver con el espíritu de esto. Así como lo hicieron en el 2022, que tienen la misma estrategia de lucha, donde en el 2005 cometieron el peor error, donde nos hicieron daño a todos los venezolanos porque fracturaron el sistema político. Y cuando se fractura el sistema político, ocurren cosas como las que están pasando. Vamos a un proceso de desconocernos. Yo te desconozco a ti y tú me desconoces a mí. Eso es lo que yo quiero evitar. Y eso pasó. El Estado se constituye de 5 poderes y la gente cree que el gobierno son los 5. Mira, hay una palabra mágica que se llama alternancia. Y es un gobierno manda tantos años y después viene el otro gobierno. O sea, ¿por qué tienen que encadenarse 19 años? Dios mío. Esto no es dictadura, esto es democracia. Queremos votar, queremos ver a otra gente, queremos vivir en libertad. Porque en esta normativa que aprobó el pueblo, dijo que las personas podían reelegirse y toda vez que el pueblo votara por esa persona podían quedar. Ahora, el día que esto se modifique y digan lo que tú dices, entonces se podrán hacer lo que tú digas. Pero esa no era la mejor constitución del mundo, que Chávez decía que hasta para cambiarle una coma había que preguntarle al pueblo. Ahora entonces esa constitución no sirve. Y nadie ha dicho que no sirve, y se le va a preguntar al pueblo. ¿O es que tú crees que los constituyentistas van a elegir un proyecto y eso no se va a someter a referéndum popular? Si las personas no creen en lo que elabore el proyecto de constitución que elaboren, voten en contra y seguirá vigente esta constitución. Ahora, yo te voy a decir una cosa, yo siempre, y creo que te lo dije la otra vez en el programa, en uno que me invitaste aquí, yo creo que la peor oportunidad que perdió el gobierno y la oposición fue la mesa de diálogo que estaba avalada por el Papa Francisco, por la UNASUR y los 4 presidentes. Bueno, pero si tú le dices, Héctor, si tú le dices libere los presos políticos, respete los derechos humanos y haces una cantidad y eso no se cumple entonces. Y si yo te digo, abandona la calle, yo no puedo ir a unas elecciones generales porque esto no está planteado aquí, presidente renuncia, eso tampoco se puede hacer.
Entonces, cuando se establece una mesa de diálogo, yo te lo dije esa vez en el programa, no puede ser una mesa de diálogo dirigida por políticos, porque hay una rebatiña de poder por el poder político. Eso tiene que ampliarse, regionalizarse e involucrar a otros segmentos de la sociedad venezolana. Yo te tengo dos preguntas y sacamos esta llamada al aire. ¿Tú no crees que la Asamblea Nacional Constituyente, como dicen todos, es un traje a la medida para que Nicolás Maduro se perpetúe en el poder? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es tu mensaje a la gente que quiere un cambio y que no quiere más a este gobierno, quiere elecciones, quiere un cambio y quiere libertad? Estas divisiones de familia. Te hicimos dos preguntas. Bueno, mira, para que eso ocurra como tú lo estás planteando, tú debiste haberte postulado a la Asamblea Nacional Constituyente y llegar a un debate y que eso quedara plasmado en ese proyecto de constitución y que la gente mayoritariamente lo aprobara. Pero resulta que como tú eres periodista y no eres político, y quienes dirigen dentro del sistema político constituido por el gobierno, por instituciones y por oposición, hay una oposición que desconoce desde el día 1, desde que esto se aprobó lo desconoce, ahora lo aman, y se aferran a él. En el 2002 dieron un golpe de Estado, hicieron en el 2005 se retiraron, crearon un golpe institucional, en el 2014 degollaron personas. Es que yo no quiero hablar del pasado. Esto no puede ser eterno. Okay, pero voy a eso, pero uno no puede hacer borrón y cuenta nueva si nosotros no entendemos por qué se originaron las cosas. Entonces, si bien es cierto, eso se originó en esos términos, yo estoy de acuerdo que eso hay que dejarlo atrás y que Venezuela necesita urgentemente un clima de paz, un clima de concordia y necesita una válvula de escape. Yo creo fielmente en la actuación que acaba de hacer el presidente Nicolás Maduro de enviarle una comunicación al Papa Francisco y que vaya un representante de la oposición y representante del gobierno, ni siquiera que venga un delegado para acá, vayan al Vaticano, disfruten algo del Vaticano, se sientan con el Papa y buscan una salida negociada, pero de acuerdo. Por lo que dice el pueblo o por lo que quiere el pueblo. Pero ¿qué es lo que dice el pueblo? En la Constitución te va a plantear que eso va a ser sometido al pueblo y el pueblo va a decidir. Si el pueblo no quiere, como dijo el señor, el pueblo quiere cambio, el pueblo no quiere eso. Cuando esto vaya a referéndum aprobatorio, el pueblo va a decir, no, yo no quiero eso. Y no se va a aprobar. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a la gente, a la mayoría de la población? Porque no es un invento, que la mayoría, como decía el señor, pues quiere elegir, quiere un cambio, quiere otra cosa, quiere una Venezuela de oportunidades. Yo te quiero dejar un mensaje que me mandó un político de esta ciudad, que es familia mía, que fue alcalde, el doctor Omar Sanoja Breña, que me llevó mucho a la reflexión y lo estoy utilizando mucho. Y él me mandó un mensaje en la madrugada diciendo, el que quiere caminos, los busca. El que no los quiere, busca excusas. El gobierno, te voy a decir una cosa, si formalmente yo te puedo alegar que está dentro de todos los parámetros legales y constitucionales, hay otra figura en el derecho constitucional que es la legitimidad de origen. Existe la legitimidad formal y la legitimidad de origen. Y yo creo que nosotros nos hemos salido un poco de la legitimidad de origen, producto de varias cosas, también tiene sus justificaciones. Pero no sigamos mirando atrás. Yo cito el golpe de Estado y cito el 2005 la guarimba, a lo que viene, Héctor. Pero nosotros fundamentalmente, del presente y del el futuro. pueblo de Venezuela, yo personalmente como diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo, como vicepresidente nacional de un partido político, yo soy de la posición y eso lo he llevado a todos los medios nacionales. Y yo no soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, pero yo voy conjuntamente con varios compañeros como partido a hacer una propuesta para esa Asamblea Nacional Constituyente que busque una salida de paz, de tranquilidad. Porque con esto cierro. ¿Cuánto nos queda? Si se aprueba, ¿cuánto queda, papá? 2 minutos. ¿Viste que yo no he interrumpido? Con esto cierro. Si esta Asamblea Nacional Constituyente, que es legal y es constitucional, aunque todo el mundo quiera decir que no es, porque aquí lo acabo de demostrar, aunque fastidie es así, se aprueba y aplasta a un grupo de venezolanos que son minoritarios, vamos a tener una guerra civil como ocurrió en Colombia,
Dios no lo permita, no lo porque eso no permita, lo queremos. Además, porque una guerra esas civil, nosotros no personas van tenemos a seguir. armas. Nosotros no tenemos armas. Quien tiene armas es el gobierno. La población no está armada. Pero no es un problema del gobierno, porque yo te puedo decir que los 5.700.000 personas que votaron por Nicolás Maduro tienen armas. Entonces, no nos pongamos comentarios que son irreales. Bueno, pero una guerra civil es que Bueno, todo evidentemente la Fuerza Plomo Armada y tiene plomo. armas porque Nosotros no tenemos el armas. presidente de la República, bueno, pero tienen bazooka y tienen cosas. Y si bien es cierto, yo respeto a la señora o a los señores que salen con su pitico a protestar, no es menos cierto de que hay infiltrados pagados por partidos como Voluntad Popular y Primera Justicia, que son los que crean los campos. Yo no me imagino a mi vecina cortando las ramas de la calle o tumbando un semáforo. Bueno, te prometo que en otro... Cierro con esto. Okay. En una constitución, cualquiera que sea la constitución del mundo, y esto ha sido demostrado en la historia constitucional de Venezuela, tiene que caber todas las personas y todos los sectores, no importa. La regla de la democracia no es la mayoría como dicen muchos políticos. La regla de oro de la democracia es el consenso. Y para obtener una constitución de cualquier país se necesita consenso, porque todos, aunque sean minoría, tienen derecho a expresarse. Bueno, este programa lo van a repetir hoy a las 9 de la noche, para que lo puedas ver. A ustedes, amigos, siempre muchísimas gracias. Como todos los días les digo, Dios bendiga a Venezuela. Quédense en sintonía de DAP Televisión. Feliz tarde para todos.